política, inseguridad, corrupción, extractivismo. migración. Volemos ese cocodrilo con Alejandro Gutiérrez e Ignacio Alvarado. Buena parte del gobierno de Claudia Sheinbaum transcurrirá a la par del segundo mandato de Donald Trump. Este llega más amenazante y agresivo. El estadounidense usa nuevamente para negociar su baza de imponer mayores aranceles a México, Canadá y a China. Este último el gigante que realmente preocupa a Estados Unidos. La amenaza a México busca obligar a Sheinbaum a frenar el flujo de las drogas y los migrantes hacia Estados Unidos. Trump anunció que impondrá un arancel del 25% a todos los productos procedentes de Canadá y México. Los cuestionamientos a México son que supuestamente encubre la entrada de China a la zona económica común. Trump amenaza con dar un manotazo a las piezas del TEMEC que se deberá revisar en 2026, pero las preguntas son si Sheinbaum tiene las riendas del Estado para pacificar un país desbordado de violencia y regido por la impunidad. ¿El sistema de seguridad de México será capaz de responder al reto? ¿Volverá México a cooperar con fuerte presencia de las agencias estadounidenses en territorio mexicano? ¿O harán efectivas las advertencias de enviar equipos de élite a cazar narcos y utilizar alta tecnología para ello? Así es que entremos al tema, Nacho, y eso, volemos a ese cocodrilo. Sí, ¿qué tal? Mira, sí hay un tema complejo que tiene demasiadas aristas y que sin embargo, periodísticamente o incluso desde la academia, se reduce todo a una cuestión de buenos y malos, de narcos y policías, pues es justamente el fenómeno criminal que vivimos en México desde hace años, ¿no? Y pues para ello hemos invitado a platicar, a conversar a Samuel González Ruiz, consultor, especialista en la materia, y pues no sobra decir que fue también titular de la ya desaparecida Unidad Especializada de Combate a la Delincuencia Organizada. Entonces, Samuel, gracias por aceptar esta conversación y sin más, ¿cuál es tu radiografía del momento criminal que vive México? Así entramos en general y ya iremos pues yendo a cuestiones particulares, ¿no? Bueno, yo creo que es importante analizar lo que ha acontecido en los últimos 25 años, prácticamente con todo el sexenio y un poco hacia atrás, ¿verdad? Tal vez desde el año 1999, cuando había en México también un alto problema de delito. En esos momentos, pues se establecieron las estrategias de desarrollo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y obviamente algunas reformas constitucionales que le dieron, como se pretende ahora, mucho más fuerza a las fiscalías estatales y federales con la reintroducción de un concepto clave que en aquel momento pues fue el regreso de la teoría del acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Como todos sabemos, el tema de la seguridad y de la justicia van entrelazados. Y hay un tema también muy importante que es el tema de la prevención social del delito. Los tres elementos marcan, digamos, los patrones que tiene el Estado para determinar y fijar reglas que tienen que ver con la delincuencia organizada, ¿verdad? El establecimiento de reglas te fija las relaciones entre el Estado y un sector de la sociedad que tiene que ver con la delincuencia organizada, ¿verdad? Porque la delincuencia organizada, pues es una entidad, son entidades paraestatales que se comportan de una cierta manera
según haya sido fijada la regla de comportamiento por parte del Estado. Evidentemente, la delincuencia organizada no quiere ser Estado, pero sí quiere controlar pedazos del territorio donde impone sus reglas para que la gente les pague recursos económicos dependiendo digamos, del control de los mercados ilícitos. Hay varios mercados ilícitos que controlar. En México está obviamente el tema de drogas, narcomenudeo, traslado de estas drogas a los Estados Unidos, secuestro, huachicol, extorsión y obviamente un sector relacionado que es el tema de la corrupción del aparato público estatal, ¿verdad? Que obviamente consume recursos del Estado para, digamos, financiar ilícitamente cierto tipo de actividades de funcionarios públicos o de la delincuencia organizada. Y aquí un tema central que siempre hemos expuesto es el control del territorio. ¿Okay? El control del territorio es fundamental para que se desarrollen las actividades de la delincuencia organizada. La administración anterior tenía mucha razón en el tema de la prevención social del delito y para eso estableció programas de ayuda social para tratar de quitarle a los delincuentes, a las personas jóvenes, a la delincuencia organizada y que se ocupara de otras actividades. Pero eso no basta. Eso no basta. Se requiere un concepto central que es el que el Estado retome el control del territorio, el que el Estado determine su relación con la delincuencia organizada. Y si algo se puede decir que falló en la administración anterior es precisamente esta parte, el tema del control del territorio por parte del Estado por no querer enfrentarse a la delincuencia organizada. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando la autoridad local, los gobernadores, pudieron desarrollar acciones y estrategias de control del territorio, pues obviamente no estalló la delincuencia, la violencia controlada por la delincuencia organizada. Entonces, lo que estamos viendo en estos momentos, a inicios de la administración de la señora doctora Claudia Sheinbaum y sus estrategias de seguridad tienen que ver con la posibilidad de que la autoridad retome el control del territorio en varias partes del país a través de estrategias integrales en donde con inteligencia y con la aplicación de la ley se va a ir a controlar en coordinación con los gobiernos estatales y municipales el territorio, ¿verdad? Este es, digamos, un tema que pues preocupa en este momento particularmente cuando en los Estados Unidos hay un cierto consenso que está ahora tomando la nueva administración del presidente Trump, de que México ha dejado de espacios de impunidad muy fuertes y de control del territorio en manos de la delincuencia organizada y te presenta estados como Sinaloa, como Chiapas, como Guerrero, como Jalisco, y más que Jalisco, Guanajuato, y ahora con actualidad el propio estado de Querétaro y Tabasco, ¿verdad? Que tienen serios problemas de control de la delincuencia por parte de estos grupos y que necesitan ser combatidos con trabajo integral, ¿verdad? Ese es el tema que tenemos en estos momentos. Sí, uno de los primeros, de las primeras operaciones que se vio en este gobierno de
doctora Sheinbaum fue la detención de algunos mandos policiales y algunos funcionarios, con una alcaldesa incluido del Estado de México. Y digamos, lo que comentabas es que, bueno, se busca como una cosa más integral. Digamos, como primer ejercicio, da la impresión de que por ahí piensan entrar. Sin embargo, a mí lo que me llama la atención es eh, qué hacer con el caso de Sinaloa, por ejemplo, que es un caso singular. Digamos que había una suerte de convivencia siempre con las organizaciones, pero ahora está totalmente descompuesta. O estos estados que tú mencionas, al igual que Chiapas o Tamaulipas. Digamos, los estados que tienen eh, fenómenos de conflicto, de violencia y de impunidad más grave, donde hay una influencia incluso, eh, pues incluso con recursos en elecciones, ¿no? Como muy evidente cómo hacerle ahí. Mira, Alejandro, creo que mencionas un tema muy, muy importante, ¿verdad? Eh, es eh, un tema donde, queriéndolo o no, una acción que fue realizada dentro de los Estados Unidos en una negociación entre el hijo del Chapo Guzmán, posiblemente el Chapo Guzmán mismo, y otros actores, implicó el que se fuera trasladado a los Estados Unidos, pues un narco de importancia fundamental como lo es el Mayo Zambada, ¿verdad? Y ahí este es un ejercicio muy interesante de análisis porque te demuestra que la jurisdicción americana sobre el tema de la delincuencia organizada pues es una realidad. Como sabemos, Nueva York, los juzgados de Nueva York se están constituyendo en una especie de elemento complementario de la justicia mexicana. Ahí donde la justicia mexicana no puede, Nueva York y una parte de los Estados Unidos te dice que pues es el sector complementario de las debilidades estructurales de México en materia de juzgamiento de estos grandes capos. Y con la voluntad o sin ella de actores mexicanos, ¿verdad? La autoridad norteamericana te demostró que puede poner en jaque a cualquier parte o sector del sistema de justicia mexicano. Y aquí ves de nuevo cómo la valoración que tenía el gobierno anterior y el actual en materia de reforma a la justicia, pues es correcta. Lo que es incorrecto, desde mi punto de vista, son elementos de su ejecución, ¿verdad? Porque el hecho de que en la realidad y en la práctica, ¿verdad? Solamente puedan ser juzgados los grandes narcos en Estados Unidos, te lleva a ver esta función complementaria del sistema de justicia mexicano. ¿Y por qué es eso? Pues no por las debilidades estructurales del sistema federal mexicano, pero mucho más débil se encuentra el sistema estatal, ¿verdad? De justicia, los sistemas estatales de justicia. Y bueno, pues tú tienes ahí elementos claros de que cuando hay esa debilidad, pues la autoridad americana te la va a ocupar. Todos sabemos que la autoridad norteamericana no es una dama de caridad, ¿verdad? Y que las agencias norteamericanas tienen sus propias agendas. Y son agendas que tienen que ver con sus presupuestos, con sus controles, ¿verdad? En los Estados Unidos y su reflejo hacia México. Eso lo sabemos todos, ¿no? No es una novedad. Y que
haya sido por la razón que haya sido, el propio presidente Trump tiene una agenda muy fuerte en un ajuste de cuentas con sus propias autoridades de justicia y de seguridad, ¿verdad? En estos momentos hemos estado viendo cómo algunas de las acusaciones, prácticamente ya todas las que existían contra el presidente Trump, han sido declaradas dismissed, ¿verdad? Eso significa, pues, eliminadas del sistema de justicia de los Estados Unidos, y que había designado a una persona, un diputado de Florida polémico, Gaetz, para ser el fiscal general, y que pues ni siquiera los propios republicanos lo pasaron, y ahora designó a la abogada de él, que se llama Pam Biondi, como la designó pues encargada de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos, y que el tema de a quién designará particularmente en el FBI tiene una prioridad gigantesca para el próximo gobierno norteamericano. ¿Y eso qué quiere decir? Que el ajuste de cuenta con la justicia estadounidense del propio Trump no es, como se llama, menor, ¿no? Igual que aquí el tema de reforma a la justicia. Entonces ahí hay ciertos paralelismos que son importantes de tomar en cuenta para, digamos, los procesos que vienen, ¿verdad? Ya Trump designó Usar de la Frontera, antiguo director del CBP, que tiene una fuerza extraordinaria y te está diciendo cómo se va a regular desde su punto de vista la frontera entre México y Estados Unidos en el tema de migración. Pero para ellos no solamente es importante el tema de migración, es el tema fundamental del fentanilo. Y esto hay que entenderlo en su complejidad, porque el número de sobredosis por fentanilo en los Estados Unidos es altísimo, ¿verdad? O sea, son más de 100,000 o casi 100,000 los norteamericanos que fallecen por sobredosis, y eso representa una presión efectiva grandísima sobre los constituency, con los electores, ¿verdad? Si tú fueras un senador norteamericano, pues tendrías la presión de, en promedio, 10,000 personas que fallecieron por fentanilo en los últimos 4 o 5 años, ¿verdad? Y esas 10,000 personas son electores que te están escribiendo y que te están recordando que su familiar murió por una sobredosis de fentanilo, y que por la razón que sea, ¿verdad?, el gobierno mexicano y el chino no hacen suficiente para bloquear la entrada de esta droga tan mortal a los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, eso es una presión efectiva fuertísima para ellos, ¿verdad? Y pues el tema de la migración es más político, pero lo tienen ahí, ¿verdad? Basta por estar en los Estados Unidos, como a mí también me ha tocado estar de manera reciente, para que oigas a las personas y que te digan qué tanta presión tienen sobre el gobierno norteamericano, ¿verdad? Entonces, las agencias, los elementos que tienen que ver con el tráfico de drogas, como la DEA, pero el propio Homeland Security, ¿no?, el CBP y el FBI, van a estar sujetas a una presión fuertísima para que exista una nueva relación con el gobierno, ¿cómo se llama?, mexicano en esta materia, ¿verdad? Y se quiere establecer una presión central muy fuerte sobre el tema, ¿no? Entonces estamos en un momento crítico, y frente a eso, pues tú sabes que el establecimiento de una nueva regla de relación entre la delincuencia organizada, ¿verdad?, y la criminalidad y el gobierno
pues es un tema de imposición de reglas que sí se puede dar, ¿verdad? Y como ejemplo, pues hay que ir a ver qué cosa hizo Bukele, ¿verdad? En el establecimiento de una suspensión de garantías para los maras, ¿verdad? Y las pandillas en, eh, en El Salvador, Salvador, sí. que tiene una pues apoyo popular altísimo de casi el 85%, ¿verdad? Es decir, tener a la gente en la cárcel, ¿verdad? O sea, sin posibilidad de que puedan, digamos, ser juzgadas con suspensión de garantías, ¿verdad? Pero con una efectividad impresionante, ¿verdad? En efecto pues, digamos, los resultados. Porque Ok. El Salvador tenía 70 homicidios por cada 100,000 habitantes y prácticamente bajó a 2 con esa política de Bukele. Y como sabemos, Bukele es muy cercano a las políticas de Trump. Después de la firma del Tratado Comercial de 1994, el periodista Robert Kaplan publicó un libro que se llama Viaje al futuro del imperio. Ahí manejó dos conceptos que me parece que enmarcan parte de la realidad de los últimos años. La primera hablaba de cómo las fronteras, en términos efectivos, se habían tornado elásticas. Él hablaba que eran tan elásticas como llegaban hasta Nueva York y bajaban hasta Puebla o Jalisco. Y hablaba entonces algo imposible de anticipar, que era el involucramiento de las Fuerzas Armadas en el combate o en relevo a los controles de lo que sería la delincuencia organizada. Y bueno, planteaba de alguna manera un escenario en el que eso también iba a fracasar, pues por justo la relevancia que iban a tomar las fuerzas castrenses en sustitución de las civiles. Ahora, lo cierto, Samuel, es que a la par del crecimiento o del fortalecimiento de las organizaciones criminales, pues también hubo un resquebrajamiento terrible de las instituciones públicas o de los funcionarios a cargo de estas instituciones. Y me parece que dentro de las presiones con esta fortaleza que está comenzando a ejercer Donald Trump, pues hay un énfasis muy particular en justamente que se meta mano desde el gobierno central en México, pues a restituir parte de esa confianza o de esa efectividad institucional que se ha perdido. Entonces, digo, hay intereses geopolíticos, ya mencionabas que aquí no hay necesariamente buenos y malos, sino intereses y agendas muy particulares, pero desde luego que también hace falta, me parece, que una autocrítica profunda del gobierno mexicano de este lado, y también hay demasiada hipocresía desde Washington cuando se refiere al tema del fentanilo y a México como el factor único o casi exclusivo pues de la existencia de drogas como el fentanilo, como otras drogas sintéticas o incluso la heroína, la cocaína, cuando pues ellos tienen años produciendo estas drogas, sean sintéticas o procesando las drogas de carácter orgánico. Entonces, ¿qué tanto prevés que las normas o las reglas del juego van a cambiar ahora con un gobierno que me parece que va a romper muchos de los esquemas conocidos a partir del 20 de enero? Mira, yo estoy convencido, ¿verdad?,
de que la diferencia entre el 2006 y el 2018, ¿verdad?, fue que el presidente López Obrador pactó con Trump su llegada. Y eso no lo hizo en 2006. Y lo que en la negociación se exigió, ¿verdad? Lo que en la negociación se exigió en aquel tiempo, ¿verdad?, fueron elementos muy claros que fueron cumplidos por el gobierno mexicano y que tienen que ver con los siguientes puntos. Primero, el tema de migración. ¿Cómo se manejó el tema de la migración durante la administración del presidente López Obrador? Segundo, la negociación del TLC convertido en el TEMEC y lo que la industria norteamericana requería para el control de de los mercados, ¿verdad? Particularmente un componente, ¿verdad?, que es muy importante, que se refirió al aumento de los salarios mínimos. Antes de el presidente Andrés Manuel López Obrador, los grandes industriales mexicanos, pues se tenían al aumento de los salarios y no resistía la economía de los Estados Unidos, no resistía el que México tuviera salarios tan bajos, ¿ok? No lo resistía porque el TEMEC requería, ¿verdad?, ese tipo de equilibrio salarial más alto, ¿verdad? Entonces, el permitir la llegada de López Obrador en el año 2018 tenía un componente de negociación directa con el gobierno de Trump, ¿verdad? Y Andrés Manuel cumplió con el gobierno de Trump todos sus compromisos, ¿ok? Entre ellos incluía la no legalización de la droga en México, ¿ok? Y todos esos componentes fueron cumplidos, ¿ok? Hoy llega la presidenta Claudia Sheinbaum y después gana electoralmente Trump, ¿verdad?, sin un acuerdo previo entre ellos, ¿verdad? Y lo que tú estás viendo es un tema de decirte, de parte del gobierno de Trump, te sientas a negociar lo que yo había negociado ya previamente a la llegada de López Obrador, ¿verdad? Entonces te vas a sentar a negociar lo que es vital para el gobierno de Trump en la política, ¿verdad? O te vas a sentar a negociar. Evidentemente, hoy mandan un mensaje muy duro, que no sé si lo vieron, en la revista Rolling Stone, que es además un tema, ¿cómo se llama?, interesante, ¿no? Que te lo manden en la revista musical, con la amenaza. No, bueno, pues perdón, acuérdate que por ahí también se hace esta crónica o esta entrevista falsa a control remoto con el Chapo Guzmán, ¿no?, que la escribe Sean Penn. Exactamente, ok, pero es interesante que te lo mandan en la revista, una revista muy importante, pero para el mundo de los espectáculos, ¿verdad? Y no una revista que tenga que ver con otros elementos centrales, como lo es, como pudiera ser un periódico como el New York Times, el Washington Post, o el propio Financial Times, o cualquiera de los otros medios tradicionales. Te la publican en esta y te dicen como amenaza qué te pueden hacer, ¿verdad?
usar drones, usar fuerzas especiales, utilizar medios militares, ¿verdad? Y aunque es una amenaza, okay, todos sabemos que para un gobierno mexicano impedir esos ataques es prácticamente imposible, ¿ok? Entonces te están diciendo, no solamente tengo el tema de aranceles, ¿verdad? Tengo los temas de facto para terminar con los narcotraficantes mexicanos, ¿verdad? Que puede implicar comandos asesinos, uso de drones y todas esas partes que sabemos que están siendo utilizados en las guerras contra el terrorismo en el Oriente Medio, en Pakistán, en Afganistán y en otras áreas del mundo, ¿verdad? O sea, no te están hablando de nada que sea de fantasciencia, sino de acciones reales que están desarrollando las fuerzas de inteligencia norteamericana en otras partes del mundo, ¿verdad? Te están diciendo, no solamente tengo ¿cómo se llaman? No solamente tengo los temas arancelarios, ¿verdad? O la guerra comercial, ¿verdad? Tengo otros elementos para hacerte, digamos, negociar. Y a Trump siempre le gusta negociar desde condiciones de fortaleza, ¿verdad? Trump habla para su público, la mañanera es un tema para el público mexicano, ¿verdad? Y todos sabemos que la negociación va a ser hecha sobre puntos extraordinariamente concretos, ¿verdad? Que en el gobierno anterior ya habían sido negociados, ¿ok? Como te lo estoy diciendo, ¿verdad? Por eso al permitir la llegada ¿cómo se llama? De Andrés Manuel en 2018 fue completamente distinto de la llegada en 2006. Entonces, no nos tenemos que creer las ideologías desde la perspectiva desde la cual hablamos, ¿verdad? Una cosa son las ideologías cuando le hablas al elector, al elector, a tu mañanera, ¿verdad? Trump le habla a su electorado con el Twitter, ¿verdad? Y pues aquí en México se utilizan las mañaneras para hablarle a sus adeptos, ¿no? Entonces, esas son las negociaciones, esos son los elementos discursivos para la gente. La verdadera negociación será en temas reducidos y se llegarán a los puntos, ¿cómo se llama?, que se tengan que llegar, ¿verdad? De nada sirve posiciones en cierto sentido absurdas de decir que nos vamos a enfrentar a una guerra arancelaria con los Estados Unidos, ¿verdad? Pues que no va a pasar, ¿verdad? O sea, son negociaciones en concreto que van a tener que darse y que van a implicar desde luego, blancos específicos, bloqueos específicos, temas de migración específicos, ¿verdad? Y si se quiere tener una relación por los próximos 4 años, ¿verdad?, con el gobierno norteamericano de esa manera, pues va a estar ahí, ¿verdad? Acuérdense también que eso va a implicar, le duela a quien le duela, ¿verdad?, negociaciones muy claras y contundentes con parte de los gobiernos latinoamericanos, ¿ok? La llegada de el senador por Florida, Rubio, ¿verdad?, te marca también un tema de dureza muy fuerte por parte de la autoridad norteamericana, ¿verdad? Y en eso, pues sí, Claudia Sheinbaum tiene a un activo que sabe hacer y utilizar la inteligencia para reducir la violencia y que sabe hacer acciones de captura de los miembros de la delincuencia organizada, que él mismo ha sido amenazado y puesto en una situación de prácticamente perder la vida en un atentado por parte del
Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿verdad? En la Avenida Reforma, y que sabe cómo ejecutar esas acciones y que va a tener que ser pues un tema fundamental en el proceso de negociación con los Estados Unidos. Entonces, Sí, estamos en ese momento, ¿verdad? Te lo diría así, Andrés Manuel pactó su entrada con elementos que entregó de manera muy clara en la relación con los Estados Unidos, y Claudia no lo ha hecho, y en los próximos 60 días se van a negociar esos temas que no se habían negociado antes. precisamente, justamente este mensaje que deja desde el equipo de Trump, desde el gobierno de Trump o el entorno, de ocupar en México con fuerzas especiales, con todo este equipamiento militar para el combate a los productores de fentanilo, va mucho en sintonía con el corte autoritario de, no solamente de Trump, sino de todo su equipo, ¿no? Su gabinete. Digamos, ese es el máximo que están planteando ellos como planteamiento. Pero a partir de ahí tú ves, Samuel, que vaya a haber una especie de regreso de esa cooperación que llegó a haber entre México y Estados Unidos, digamos, tipo la etapa de Calderón o tipo la etapa de el propio Fox, es decir, de una apertura a las agencias a operar en suelo mexicano con toda libertad. ¿Crees que en México tenga que ceder a eso? ¿O cómo ves cuál es el escenario que ves en la cooperación? Mira, el escenario de la cooperación va a ser bastante interesante, ¿verdad? Tú ves la disidencia completa que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenía sobre alguna agencia, ¿verdad? En la fabricación de algunos elementos criminales que realizó el propio Andrés Manuel, el propio Genaro García Luna, sobre personas ligadas a o cercanas a Andrés Manuel López Obrador, que eran verdaderamente unas fabricaciones ridículas, ¿verdad? O sea, para que García Luna esté sentenciado hoy, pues prácticamente a cadena perpetua, aunque no se le llama así, ¿verdad? Porque son 38 años de prisión, que en realidad eran muchos más por los delitos, nada más que los está desarrollando de manera sucesiva, según interpretación que hizo el propio juez Kogan, ¿verdad? Se tuvieron que conjuntar muchas cosas. Una de ellas tiene que ver, desde luego, ¿verdad?, con la animosidad que Gers Manero tuvo sobre García Luna, los propios actos que vimos después con detalle que había realizado Genaro García Luna, no solamente sobre el propio gente cercana de Andrés Manuel López Obrador, sino también, como sabemos, sobre gentes cercanas al propio presidente Peña Nieto, ¿verdad? Y algunos otros de los líderes priistas, ¿cómo se llama?, importantes de su tiempo, ¿verdad? Con el mismo modelo de fabricación de testigos que usó contra el general Tomás Ángeles de Aguajare y Noé Ramírez Mandujano, ¿ok? Entonces, el abuso de esas instituciones que realizó Genaro, ¿verdad?, se le volteó en contra, ¿ok? Y por eso generó contra sí mismo la tormenta perfecta que lo tiene hoy sentenciado a cadena perpetua en los Estados Unidos, además de la comprobación y del tema de errores gravísimos de él y de su gente, de inversiones en los Estados Unidos, que manifiestamente prueban pues el grado de, digamos, corrupción que tuvo, ¿verdad? Entonces, ese elemento está ahí, ¿verdad?
Andrés Manuel y su grupo, entre ellos Marcelo, Ricardo Monreal, ¿verdad? Fijaron reglas muy fuertes al manejo de las agencias en México, ¿verdad? Pero el gobierno norteamericano, en la jugada del Mayo, ¿verdad?, le demostró que con esas reglas o sin esas reglas, ¿verdad?, pues los delitos que se cometen en los Estados Unidos son sancionados por los Estados Unidos cuando hay razones tan fuertes como eso, ¿verdad? Entonces, la llevada del Mayo implica una muestra que está mandando el gobierno norteamericano, sí, entendido en su conjunto, de decir, pues aunque me pongas reglas, ¿verdad? De esa manera te demuestro que te pongo en jaque en el momento en que puedo hacerlo, ¿no? Y bueno, yo creo, ¿verdad?, que el justo medio, hablando con tema de lo que dice Alejandro, el justo medio es el correcto, ¿verdad? Cooperaciones y colaboración en conjunto, ¿verdad? Sin pérdida de la soberanía, pero con elementos muy claros de establecimiento de estrategias comunes y de investigaciones comunes para lograr el fin de controlar el tema que más les preocupa, ¿verdad? Nosotros no debemos de ser ingenuos, ¿ok? Los casos que han sucedido en los Estados Unidos, ¿ok?, contra los productores de los opiáceos, ¿verdad? El fentanilo es un opiáceo, pero todos sabemos que en los Estados Unidos, al mismo tiempo que funcionaba el Chapo Guzmán y el Mayo en el área de los opiáceos, las empresas farmacéuticas americanas aumentaron el consumo de los opiáceos y generaron como el 50% de las muertes de sobredosis, ¿verdad?, con los psiquiatras de la empresa Purdue Pharmaceutical, ¿verdad? Y que la DEA hizo operaciones en Estados Unidos contra la gente que recetaba opiáceos pues son los responsables, sus laboratorios farmacéuticos son los responsables del 50% de las muertes de sobredosis con oxycontin. Entonces, una parte era del narco mexicano y otra parte, con esas sentencias, se demostró que las farmacéuticas norteamericanas también fueron responsables y les hicieron pagar muchísimo dinero, ¿verdad? A tal grado que desaparecieron esta empresa capitaneada por los Purdue. Sin embargo, esa gente tuvo suficiente capacidad para que no fueran juzgados en los Estados Unidos estos industriales farmacéuticos, ¿ok? Entonces, esa sentencia modélica, yo recuerdo alguna de Oklahoma, donde el juez de Oklahoma federal, dándole responsabilidad por las muertes sucedidas en Oklahoma, es verdaderamente importante, porque compara a estos industriales farmacéuticos a los narcos colombianos y mexicanos. Y esa es la realidad, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Son tan responsables unos como otros. Ahora, reflejado en México, ¿verdad? Ahí estás hablando del oxicodril y todas las otras drogas farmacéuticas que no solo volvieron responsables, como ya dije, a Purdue, sino a Johnson & Johnson y otras industrias americanas, y también a las redes de distribución, incluso en los propios supermercados Walmart y en los propios cadenas de venta de medicinas, ¿verdad?, que expendían, violando la legislación norteamericana, estos opiáceos, ¿verdad?, de manera regular. Pero ahí sí, usando las multas, el gobierno americano ajustó las cuentas, ¿ok? Del lado mexicano, y lo que se prevé es el establecimiento de una regla, ¿verdad?
te están mandando, y yo he estado en casos que tienen que ver con eso, los norteamericanos te están mandando una regla muy clara. No trafiques con fentanilo. Ese es el mensaje que le está dando al narco, mexicano de manera muy clara, ¿verdad? A ver, el establecimiento de reglas de comportamiento lo ha hecho el Estados Unidos, de los que yo tengo noticia, ¿verdad? Con los anabólicos veterinarios en México en el año 2005. Lo ha hecho con otros elementos, ¿verdad? De salud también, ¿verdad? Y aquí está mandando una regla muy clara, ¿verdad? Todos sabemos que si no llegaran las drogas, como la cocaína y otras drogas, a Estados Unidos, tendríamos un problema social americano muy fuerte, ¿verdad? Entonces sí hay una regulación y establecimiento de reglas, ¿verdad? Que el gobierno norteamericano ha querido dejar muy claro. No te metas con el fentanilo, ¿verdad? No te metas con el fentanilo. Esa es la regla que están poniendo. De igual manera que los norteamericanos, ¿verdad? Regulan el mercado de trabajo con la admisión o no de personas a los Estados Unidos, ¿verdad? Es un tema de regulación de cuántos migrantes puede admitir la economía norteamericana, ¿verdad? Es un tema que tienes que entender cuál es el mecanismo. En la puerta 36 de Ciudad Juárez, que da el paso, ¿verdad? Dejan pasar a las gentes que necesitan. Es un problema de administración. Lo que no van a tolerar y aceptar es que permitan el tránsito por México de muchísimas gentes, ¿verdad? Para llegar a los Estados Unidos. Es un tema de regulación que hay que entender el mecanismo de cómo se ejecuta este mecanismo, ¿verdad? Y para eso, para establecer ese mecanismo, te van a imponer todas las amenazas que puedan, ¿verdad? Porque no ha habido una negociación directa, como sí la hubo con López Obrador, entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y el gobierno de López Obrador. Y también te van a imponer otras reglas los duros que tienen que ver con Cuba. Es claro el tema de ¿cómo se llama? De la llegada de Marco Rubio, con Nicaragua y con Venezuela, ¿verdad? Te van a imponer otras reglas, ¿verdad? Aunque algunas personas en México te puedan decir que tenemos la capacidad de, ¿cómo se llama?, de enfrentarnos al monstruo de los Estados Unidos enojado. Pues no la tenemos, ¿verdad? No la tenemos, ¿verdad? Y un enfrentamiento con los Estados Unidos significa millones de personas, si es completo, ¿verdad? Millones de personas sin trabajo en México y una crisis social que no la puedes resistir, porque con todos los cargos, con todos los programas sociales que le metiste a la Constitución, que pues son correctos, ¿verdad? Si no tienes el respaldo económico, no los puedes pagar. ¿Ok? Entonces, en ese estamos metidos, ¿verdad? Y esperemos que las aguas lleguen de aquí al 20 de enero, ¿verdad? Para que sea muy smooth, muy tranquila, ¿verdad? La llegada de Trump y el tema de los temas que tienen que negociarse. Pues se ve difícil. Muy complicado. Esperemos que se entienda, ¿verdad? Y se ve difícil. Esperemos que los programas de Omar García Harfuch entiendan cómo se tiene que negociar con el gobierno norteamericano. Esperemos que la parte económica la desarrolle Marcelo de manera correcta. Y el tema de migración que ocupa la Secretaría de Gobernación. Samuel, te queremos agradecer que te hayas dado este tiempo para estar aquí en este podcast. Volvemos a ese cocodrilo. Y no será la primera vez que te tengamos por acá. Es un gusto estar aquí. Amigos, gracias por todo, por toda su atención y su invitación. Hasta pronto.